Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Volvemos a encontrarnos y la idea es compartir un nuevo encuentro con los pacientes con un tema que consideramos importante, que tiene que ver con una normativa nueva que ha emitido el INCUCAI, que tiene que ver con los hipersensibilizados. Las personas hipersensibilizadas, digamos que tienen que ver con los pacientes que esperan un trasplante renal, las personas que ahora van a contar bien Ariel, que es un hipersensibilizado y todas estas cuestiones del proceso, ¿no? Unos cambios que, digamos, la persona hipersensibilizada, como requiere una serie de características para hacer el cruce, se los ha priorizado. Y bueno, la verdad, como una expectativa, porque nos van a contar también de los resultados de esta nueva norma que tiene que ver con la oportunidad para acceder a un trasplante renal a una persona hipersensibilizada. Entonces, como es un tema muy técnico, pero la idea es explicarlo y compartirlo de la manera más sencilla para que todos los entiendan, para que todos entiendan de qué trata. Bueno, le invitamos a Ariel Antic, que es uno de los impulsores de esta norma, que es un integrante del médico. Bueno, ahora se va a presentar Ariel, y así que Ariel, te damos la palabra que nos cuentes un poco y a lo mejor hacerte esas preguntas. ¿Qué es un crossmatch? Que cuentes un crossmatch. ¿Qué es un hipersensibilizado? Porque a veces hablamos como si todos nos entendieran y a veces hay cosas que las personas que participan, los compañeros que se acercan a escucharnos, de repente y la desconocemos y damos por entendido que lo que decimos ya lo saben y a veces es mejor clarificar siempre lo posible. Así que bueno, gracias Ariel, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo soy Ariel Antic, soy médico intensivista, trabajo en la Dirección Científico-Técnica. Bueno, les voy a explicar esta nueva normativa. Ante todo, vamos a hablar qué es un paciente hipersensibilizado. Les comento que no es fácil explicarlo, inclusive para los médicos nos cuesta mucho este tema porque inmunología es un tema muy difícil. Así que voy a tratar de hacerlo simple. Si tienen alguna duda o no entienden, podemos interrumpir y volver atrás. Así que no tengan ningún problema en hacer las preguntas mientras yo estoy hablando. Ustedes saben que el riñón de todos los trasplantes es el que más rechazo produce. A diferencia de todos los trasplantes que uno asigna el órgano cuando es avocompatible, o sea, cuando el grupo sanguíneo es compatible, uno le asigna un órgano. Eso pasa con todos los órganos menos el riñón. El riñón, como se rechaza más, no solamente se asigna con el grupo sanguíneo, sino también que se tiene en cuenta la compatibilidad genética. O sea, mientras más compatible sea el donante con el receptor, mejores resultados hay en el trasplante. Por lo que cuando se ordenan los pacientes en la lista de espera, en el caso del riñón, se ordenan de mayor a menor incompatibilidad según el donante a distribuir. ¿Ustedes saben lo que es el HLA? El HLA es un estudio muy importante. Todo paciente que entra en la lista de espera renal debe hacerse este estudio. Imagínense que el HLA es una especie de DNI, un documento de identidad, que tiene una codificación de números. En este caso son 6 pares de números. Cada individuo tiene una combinación numérica diferente. Todas las células tienen esta combinación numérica que determina que esa célula pertenece a ese individuo.
Entonces, el sistema inmunológico, que es el que nos defiende contra bacterias, cuando hay un cáncer, es el sistema inmunológico el que se encarga de justamente atacar estas células. Lo que hace para reconocer las células propias de las ajenas, mira el HLA de cada célula. Si el HLA no coincide con el HLA de la persona, la ataca. Por eso, en los trasplantes pasa esto. Como siempre es casi imposible que el donante y el receptor tengan el mismo HLA, se produce este rechazo. Como dijimos, este HLA es un estudio obligatorio para entrar en la lista de espera, porque siempre cuando se hace la distribución, se machea el HLA del donante y el receptor. Por otro lado, cada vez que entra un tejido diferente a nuestro organismo, se generan anticuerpos. Por ejemplo, cuando nos transfunden sangre, cuando hay un embarazo, cuando hay un trasplante que es un tejido extraño, se generan anticuerpos que quedan en la memoria inmunológica de la persona. Y estos anticuerpos, cuando después nos trasplantamos, atacan órganos que nos recibieron. Estos anticuerpos se llaman anticuerpos DCA. En inglés se traduce como anticuerpos no deseados del donante. Estos se pueden tipificar. Siempre que hay una distribución renal, se mezcla la sangre del donante con el receptor antes de asignarlo. Si hay una reacción cruzada, o sea, da positivo, ese riñón significa que la persona ya tiene anticuerpos preformados contra el donante, por lo que no se le asigna el riñón. O sea que toda vez que a los pacientes se los llama para sacarle sangre, es para hacerle este estudio que se lo voy a mostrar ahora, que es el primero, que es el crossmatch donante-receptor. Crossmatch significa mezclar la sangre del donante con de otra persona. Cuando hay un proceso de distribución, siempre se hace un crossmatch que se llama donante-receptor. Eso se hace dentro del proceso de donación. En caso que le dé positivo, no se asigna ese órgano porque sabemos que se va a rechazar. Hay otro tipo de donante que se llama contrapanel. Este tipo de crossmatch contrapanel se hace cuando uno inscribe al paciente en lista de espera. Este estudio, lo que se hace, se mezcla la sangre del paciente con 100 muestras de sangre diferentes de personas que han donado sangre. De esa forma, uno sabe qué posibilidades tiene este paciente de que le dé positivo el crossmatch cuando entre dentro de un proceso de donación real. Por eso, mientras más alto sea este porcentaje de positividad de este panel contra panel, menor posibilidades tiene al trasplante, porque cuando esté en un proceso de donación tiene mayor posibilidad que cuando se mezcle la sangre del donante y del receptor le dé el crossmatch positivo. ¿Hasta acá soy claro? Sí, Ariel. No sé si Perfecto. Sí, se entiende. vos querés que alguien haga algún... Sí,
¿Te habilitas preguntas ahora o después, al final? Que me pregunten mejor en este momento. Como es un tema tan complejo, prefiero que si tienen alguna duda, me la comenten ahora. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor? Ariel, algo para que cuentes. Contá cuáles son las características o generalmente quiénes son las personas que pueden ser hipersensibilizadas. Bueno, principalmente uno se vuelve hipersensibilizado cuando uno le introducen tejido de otra persona. Lo más común, por ejemplo, son las transfusiones de sangre. Por eso, o sea, se aconseja que todo paciente, por ejemplo, que está en diálisis y tiene anemia, que no se lo transfunda indiscriminadamente. Hay otras terapéuticas que uno puede utilizar, como por ejemplo la eritropoyetina, y que eso evita la transfusión. La transfusión se realiza solamente cuando realmente hay riesgo de vida y necesita recuperar glóbulos rojos rápidamente, cuando son anemias muy severas. Otra circunstancia, por ejemplo, es el embarazo. El embarazo, el feto provoca generación de anticuerpos porque es un tejido diferente. Y el más común es el trasplante. Cuando yo me realizo un trasplante, genero anticuerpos contra este órgano. Por eso los pacientes que se retrasplantan tienen más posibilidades de estar hipersensibilizados. Ok. Mira, buena aclaración, como para que sepamos quiénes pueden ser las poblaciones. ¿Hay más preguntas? Así es. ¿En el chat hay algo, Manu? Pues yo no logro ver acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, mi nombre es Ivana Valdés. Yo soy trasplantada de médula ósea y quería preguntar esto, si yo ya llevo casi 4 años del trasplante sin ningún tipo de síntoma o de alteración después de ese trasplante, y quería ver si había esta posibilidad porque todavía sigo pendiente de todos los síntomas que me pueden aparecer, etcétera, ver si había alguna posibilidad también de llevar a esto, ¿no? Porque también recibí sangre, ¿sí? Y el trasplante fue de un paciente, de un individuo, ¿sí? Cercano a mi familia. Perfecto. Esa es mi pregunta. Muy buena tu pregunta. Te comento que en médula es algo muy especial, porque a diferencia del resto de los trasplantes, de médula uno tiene que tener un HLA casi idéntico. Digamos, el HLA son 6 números, imagínense como un 15, son 6 números. Para médula ósea, como es un trasplante de donante vivo, se busca que haya una compatibilidad casi perfecta. Muchas veces no se llegan a los 6 números, pero al menos a los 5 números. Por eso, si no se encuentra un familiar emparentado que tenga una HLA idéntico, se busca a nivel mundial. Y ahí el trasplante, hay un registro internacional de HLA. Por ejemplo, cuando vos vas a donar sangre, te preguntan si querés ser donante de médula. En este momento no te sacan médula. En este momento lo único que te hacen es el HLA y lo ponen en un registro. Cuando hay una persona que necesita un trasplante de médula y no tiene un donante emparentado compatible, se consulta a este registro mundial. Y esa persona puede estar en China. Entonces lo que se hace, se sacan médula, se extrae médula de ese paciente en China y se envía a la Argentina para el trasplante. Es otro tipo de trasplante. En cambio, como por ejemplo en el caso renal, que uno se trasplanta con donante fallecido en general, es casi imposible encontrar un donante genéticamente igual. Por eso pasa esto es tan importante, aplica esto de lo hipersensibilizado.
No sé si fui claro con mi respuesta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Sí, por mi parte sí. Ariel, preguntitas en el chat. La primera es, si un paciente fue solamente transfundido una vez, ¿ya pasa a ser hipersensibilizado? No, para nada. Justamente, mientras más transfusiones, le aumenta la sensibilización. Digamos, mientras más tejidos recibamos externos, vamos de a poco generando anticuerpos. No significa que una sola transfusión te transforme en un paciente hipersensibilizado. Pero mientras menos transfusiones, mejor siempre. Perfecto. La segunda pregunta es, si el cross-match contra panel da positivo en un 98%, hay casi nada de posibilidad, ¿verdad? Y después levantó la mano Alejandro. Sigue Alejandro con su preguntita. Perfecto. Sí, Mirá, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, escucho. Bueno, en cuanto a esa pregunta, justamente ahora cuando yo le muestre este programa, siempre hay posibilidad de trasplante. Siempre hay posibilidades porque esos anticuerpos se forman contra el HLA del donante. Entonces, hay tanta variabilidad en esa numeración que le explicaba previamente, que siempre está la posibilidad de un donante que vos no tengas anticuerpos contra esos 6 números de HLA. Entonces siempre está la posibilidad de donación debido a la variabilidad que tenemos los seres humanos. Perfecto. Alejandro Bulich. Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, mi pregunta era la siguiente. Yo soy paciente de diálisis, estoy en lista de espera ya hace casi 7 años. Y bueno, mi pregunta es el tema de cada cuánto se hace cross-match. Porque, bueno, yo me hice un cross-match porque tuve la posibilidad de hacerme compatibilidad con mi mamá, que después, bueno, yo por tema de una circunstancia hice una negativa, y también era bueno, para no hacer una angustia a mi mamá, resulta que el órgano de mamá no estaba muy bien de riñón, ¿no? Y entonces, bueno, hice una negativa. Mi pregunta es, ¿cada cuánto se hace cross-match para estar actualizado? Según la normativa actual, es como mínimo, si uno tiene 0 cross-match contra panel, o sea que cuando a vos te pusieron tu sangre contra las 100 diferentes sangre del banco de sangre y te dio 0% cada 2 años. En cambio, si vos tenés una positividad mayor a 1%, es todos los años. Y en caso que haya algún evento sensibilizante, por ejemplo, una transfusión de sangre, te la tienen que hacer posterior a la transfusión de sangre. Eso como mínimo. Después queda a criterio médico aumentar esta frecuencia. La normativa lo que marca es lo mínimo. Después el médico puede aumentar la frecuencia según criterio médico. Buenísimo. Y bueno, el último mensajito por el momento es, ¿en algún momento pueden bajar los anticuerpos de los hipersensibilizados o necesitarán procesos como plasmaféresis? Muy buena pregunta, pero la voy a contestar después, porque tengo una parte que voy a hablar de eso. Hay tratamientos para disminuir estos anticuerpos. Lo que pasa que una cosa, como la plasmaféresis, lo que pasa es que estos tratamientos se hacen previo al trasplante. Y una cosa es un trasplante de donante vivo que es programado, pero un donante cadavérico no sabe cuándo te va a llegar. Y no te pueden hacer el tratamiento permanentemente. Son tratamientos que tienen sus efectos colaterales también. Entonces, por eso, digamos que no es tan sencillo esto de la desensibilización. Ariel, o sea que el proceso de desensibilización sería como para una cuestión ya específica, casi programada. Claro, programada, sí. Y muchos pacientes hipersensibilizados, por ejemplo, que tienen un
riñón que no es tan compatible, pero bueno, se decide, digamos que tiene, debido a que tiene mucho tiempo en diálisis, el equipo de trasplante decide hacer un tratamiento de hipersensibilización, de desensibilización, en ese momento se puede realizar, pero son situaciones especiales. En general, lo mejor es encontrarle un donante compatible antes que hacer un tratamiento de desensibilización. Ok, eso es claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? No. Ah, perdón. María Dolores acaba de levantar la mano. Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber, ¿cuándo uno la van a intervenir a mi mamá y si le van a seguir haciendo más estudios o ya no? Y tendremos que ver el caso en particular, en este caso. Ah, ya. Vamos. Gracias. No, María Dolores, ahora vamos a dejar nuestros teléfonos también del área de pacientes agendados ahí. Cualquier cosa nos escribís a nuestros WhatsApp, ¿sabes? Para consultar algo particular de tu mamá o de quien necesites, ¿Le puede ¿dale? escribir a la señorita Mariela? Mariela soy yo, sí. Ah, usted, buenas tardes. Ah, bueno, Sí. hablo con usted entonces por WhatsApp. ¿Tenés mi teléfono? En el WhatsApp yo la tengo registrada, que es del Ah, bueno, escríbime, acá tengo el teléfono, dale. Dale, gracias. En el siguiente, bueno, ¿alguna otra pregunta en lo anterior? Me encanta esta forma de interacción porque son temas muy difíciles y está bueno que cada punto me paren y me pidan aclaración. En este gráfico, en las barras azules, están viendo cómo fue el trasplante con donantes fallecidos a través de los años. Todo esto está, digamos, enlazado con el eje de la izquierda. Vemos como el trasplante fue aumentando hasta el 2019, donde mayor trasplante hubo en Argentina. Esto fue en parte, por supuesto, porque la Argentina trabajó muchos años en reforzar sus estructuras de procuración. Este año particularmente se aprobó una nueva ley del trasplante con el reforzamiento del donante presunto. Esto significa que todos somos donantes, al menos que expresemos lo contrario. Esto provocó este aumento de la tasa de donación que se acompañó ese año con la cantidad de trasplantes renales que superamos los 1000 trasplantes. Lamentablemente en el 2020 vino la pandemia y cayó la procuración debido a la pandemia. Esta diapositiva es incompleta porque es hasta el 2021, pero ya nos estamos recuperando. Ya estamos este año en 16 donantes por millón de habitantes, cuando nuestro máximo fue 20. Y estamos trabajando justamente para cada vez conseguir más donantes. Esta línea violeta, que está concatenada con estos valores, es la probabilidad que tiene un paciente de trasplantarse siendo hipersensibilizado. Pensemos que todo paciente que ingresa en lista de espera tiene la mitad seguro que se trasplantan. Los hipersensibilizados, si vemos estos números, son mucho más chiquititos. En el mejor año, que fue el año pasado, porque ya implementamos estas nuevas medidas, solamente el 9% de los pacientes hipersensibilizados se trasplantaron. En los años previos, vemos que eran mucho menor, era menor al 1%. Si bien mejoramos, queremos que los pacientes hipersensibilizados tengan una mayor trasplantabilidad, o sea, una mayor posibilidad de trasplante. Para eso implementamos
esta modificación en la normativa que luego vamos a hablar. Acá, por ejemplo, comparamos los pacientes que tienen un crossmatch mayor al 70%, que son pacientes que ya tienen un alto nivel de sensibilización, tienen una mediana al trasplante de 10 años. Mientras que los pacientes que no están hipersensibilizados, que tienen menor al 70% de cross-match panel positivo, están entre 5 y 6 años. Los tiempos en lista de espera están siempre entre 2 y 3 años. Pero se dan cuenta cómo el paciente hipersensibilizado, cuando se trasplanta, tiene casi 4 años más de diálisis. Esto justamente el INCUCAI, que uno de los pilares en el trasplante es la equidad, modificó la normativa para disminuir estos tiempos de espera que son muy largos. En este gráfico mostramos cómo es la sobrevida post-trasplante del paciente hipersensibilizado con el sensibilizado. En azul está la curva de sobrevida, estos son los años en el eje X, en el horizontal, 0, 5, 10, 15 años, y esta curva muestra qué porcentaje de pacientes están vivos. Uno puede ver que los pacientes que no están hipersensibilizados tienen mayor sobrevida, tienen una curva más arriba que los pacientes que están hipersensibilizados, con crossmatch mayor al 70%. Lo mismo pasa con el injerto. También tienen mayor sobrevida los pacientes no hipersensibilizados que los sensibilizados. Igualmente, ustedes ven que esta diferencia es bastante poca. Conviene siempre trasplantarse. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las modificaciones que hicimos en la normativa. Esto ya lo estuvimos trabajando 3 años previamente. El INCUCAI trabaja activamente con todas las normativas de todos los órganos. Justamente nos reunimos permanentemente con los equipos de trasplante, tenemos comisiones asesoras de expertos, hacemos análisis de los resultados del trasplante, vemos cómo son las mortalidades en lista de espera de los diferentes grupos etarios, vemos la trasplantabilidad también, y en base a todo esto vivimos modificando la normativa. La mayoría de las normativas se modifican cada 4 años para optimizar este sistema. Con respecto a la normativa de 341-21, bueno, se puso como política priorización del paciente hipersensibilizado. Como dijimos previamente, el paciente hipersensibilizado tiene menos posibilidades al trasplante. Pensemos que los que no están hipersensibilizados se trasplantan un 55% o más, mientras que los sensibilizados menos del 10%. Entonces, el fundamento es que, por un lado, cada vez hay más pacientes hipersensibilizados. Actualmente llega casi al 30% de la lista de espera. ¿Por qué? Porque hay más retrasplantes. Los pacientes viven más, por lo que tienen la posibilidad de retrasplante. ¿Qué problema tiene el paciente que está hipersensibilizado? Tienen una menor tasa anual de trasplante, tienen menos posibilidad de trasplante. Y por otro, y esto implica que tengan mayor tiempo al trasplante y mayor mortalidad en lista de espera. Son el grupo más vulnerable en lista de espera, ya que un 21% de los pacientes hipersensibilizados fallecen en lista de espera sin llegar al trasplante. Como me habían preguntado previamente, existen otras opciones de trasplante para los pacientes hipersensibilizados.
Uno es lo que se implementó esta normativa, cambios en el sistema de asignación del donante fallecido, para permitirle llegar al trasplante. Nosotros como país lo que buscamos es, digamos, potenciar al donante fallecido. Argentina, que tiene una estructura de procuración muy robusta, menos el 80-85% de los trasplantes se hacen con donantes fallecidos. Pensemos que el fallecido ya no necesita riñón. Y solamente menos del 20% se realiza con donante vivo. Sabemos que el donante vivo es una buena opción, pero siempre hay una morbilidad, una posibilidad de deteriorarle la salud al donante. Por eso, otros países que tienen muy baja tasa de procuración, porque no tienen como Argentina un sistema de procuración de donantes fallecidos tan importante, la mayoría de los trasplantes se hacen con donante vivo. Por ejemplo, la mayoría de los países de Centroamérica y de América del Sur, el 80% se hace con donante vivo. En Argentina, esta relación se invierte. Otra opción que tiene el paciente hipersensibilizado para llegar más rápido al trasplante es el programa de donante vivo cruzado. Ahí se dice cruzado. Este programa, ¿qué pasa? Muchos pacientes quieren trasplantarse con donante vivo para no esperar en lista de espera. El CROSS-Match, como está hipersensibilizado, le da positivo para su donante vivo, que tiene que ser relacionado. Para estos casos que hay una incompatibilidad genética, porque el receptor tiene anticuerpos preformados contra su donante, se puede inscribir en este programa. Este programa es también una base de datos. ¿Qué es lo que hace? Inscribe a todas las parejas donantes receptoras y después hace cruces compatibles. Y de esa forma se entrecruzan entre donantes vivos cruzados, pero con compatibilidad correcta. Este programa se comenzó hace 4 años y la mayoría de los pacientes que se inscribieron son hipersensibilizados. Lamentablemente hay muy pocos pacientes inscritos por los que los cruces todavía no dan compatibles. Pero bueno, la idea es que este programa siga creciendo. La tercera posibilidad son los esquemas de desensibilización que hablamos previamente. Hay tratamientos que uno le puede hacer que te desensibilizan, te disminuyen estas cargas de anticuerpos. Pero ¿qué pasa? Esta disminución no dura mucho tiempo. Digamos que uno disminuye esos anticuerpos, por ejemplo, la plasmaféresis, la inmunoglobulina, hay varios tratamientos, pero con el tiempo estos anticuerpos se vuelven a formar. Y por otro lado, como dijimos previamente, esto hay que hacerlo previo al trasplante, y una cosa es el trasplante con donante vivo, y otra cosa es con el donante fallecido, que uno nunca sabe cuándo va a llegar el donante, pero que es más difícil implementarlo. Si bien a veces se realiza, es muy difícil y no todos los centros están preparados para hacerlo. Ariel, te quiero comentar que Eva nos está escribiendo. ¿Vale? Ella pone, el tema es que es difícil la asignación de riñón por INCUCAI para un segundo o tercer trasplante y una desensibilización es la única esperanza, aun cuando la compatibilidad es baja. Ella vuelve a escribir, estamos hace años, entiendo, en el programa de donante cruzado, entiendo que sin éxito, ahí hay una... y que están estudiando la posibilidad de trasplante vivo sin relación familiar y nos pregunta, ¿están estudiando la posibilidad de trasplante vivo sin relación de familiar y considerando la libre voluntad del donante? Bueno,
por una parte, cuando uno tiene un segundo, o hemos trasplantado hasta 4 veces a los pacientes, por supuesto que cada vez después de un trasplante hay mucha posibilidad que el receptor esté hipersensibilizado. El INCUCAI no pone ninguna diferencia que un paciente se trasplante primera vez, segunda vez. Ariel, Ahí. no te escuchamos. Bueno, un segundito. ¿Quieres repetir lo último que dijiste, Ariel? Bueno, como le decía, cuando uno, en Argentina ya hay pacientes que han recibido 4 trasplantes. El INCUCAI no da ninguna penalidad cuando uno se trasplanta por segunda o tercera vez. Todos tienen el mismo derecho al trasplante, no importa cuántos trasplantes previos recibieron. Pero ¿qué pasa? Como estos pacientes están hipersensibilizados, tienen menor posibilidad de trasplante. Justamente con este programa, esto va a pasar menos, van a tener más posibilidades de trasplantarse con estas modificaciones. Ariel, Sí. quiere decir que se los prioriza. A los hipersensibilizados, no a los de trasplante, a los hipersensibilizados. Por eso, a los hipersensibilizados se le da una prioridad y ya ahora se Sí. conoce los anticuerpos que tienen, o sea, como que se sabe de antemano cuáles Sí. son las posibilidades concretas, ¿no? Claro, perfecto, sí. Por eso, ahora después les comento cómo funciona este plan. La segunda pregunta, que es del donante vivo, la normativa argentina, digamos, permite la donación de vivo relacionado, digamos, hasta 0, digamos, si algún juez autoriza, digamos, la ley está por arriba de la normativa, pero para eso tiene que actuar la justicia, no nosotros. Nosotros no autorizamos un trasplante relacionado, un trasplante vivo que no sea relacionado. Lo que pasa muchas veces cuando van a la justicia y la justicia comprueba que no hay ninguna transacción económica en ese trasplante, autoriza, pero es la justicia que autoriza, que está por arriba nuestro, pero nuestra normativa, digamos, tenés que ser vivo relacionado para trasplante. Acá tengo otra consulta sobre donante vivo. La pregunta es específicamente si un paciente hipersensibilizado tiene un donante vivo que está dispuesto a ser el donante, pero que tuvo cáncer. Consulta si es posible que esa persona sea... Hay que ver el caso, porque hay que ver si está totalmente curado el cáncer, como que hay que ver la situación. Sí, un paciente que tuvo cáncer puede ser donante, pero, digamos, hay criterios. Tiene que tener un criterio de que esté curado del cáncer, digamos, totalmente curado, y que ya haya seguido adecuadamente, como se puede ser donante. Es más, muchos donantes fallecidos han tenido tumores malignos, pero con criterio de curabilidad. Por ejemplo, inclusive para aceptar un donante que tuvo un cáncer maligno, exigimos que al menos hayan pasado 10 años de la curación y que se haya hecho todos los controles. Por eso, hay que ver el caso en particular. Si yo quiero retomar algo que dijiste en la charla antes, que ahora volvió con esta pregunta de trasplante con donante vivo y trasplante cruzado. Vos dijiste un momento de una charla, como para que lo aclares, de las mayores posibilidades de una persona hipersensibilizada a trasplantes con donante cadavérico, puede ser que sea así. No comprendí tu pregunta. A ver, ¿cómo es? Claro, creo que me pareció que en la charla dijiste que pudiste causar el tema de sensibilización, que lo mejor era, o las mayores posibilidades de que una persona hipersensibilizada trasplantara con un donante cadavérico. ¿Puede ser que dijiste eso? Lo mejor para un hipersensibilizado es conseguir un donante compatible, digamos, antes que el tratamiento de desensibilización. Ahí, okay. Digamos, por eso la desensibilización quedaría como una segunda instancia.
digamos, pensemos que la desensibilización tiene sus efectos colaterales, digamos, por un lado. Y por otro lado, los anticuerpos vuelven a la sangre, como que muchas veces hay que repetirlo o aumentar la inmunosupresión. Son pacientes que después van a requerir una inmunosupresión mucho más alta que el paciente que recibe un donante compatible. Perfecto. Perfecto. Bueno, acá tenemos otra consulta. ¿Todo paciente trasplantado renal es hipersensibilizado? No necesariamente. Depende cuán compatible fue ese donante receptor, cuántos números iguales tenía en ese HLA, digamos. Mientras más números iguales tuvo, menor posibilidades de generar anticuerpos. Y por otro lado, depende, bueno, si tuvo embarazo, si tuvo transfusiones, depende de todo el resto. Acá tenemos más consultitas respecto a la desensibilización. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Puede ser, por ejemplo, la baja de defensas? Principalmente hay, por un lado, propio del tratamiento de hipersensibilización que te baja la defensa. Y después, ese trasplante, como es un donante que no es del todo compatible, por algo se desensibilizó, requiere mayor inmunosupresión, por lo que después en el futuro va a tener más posibilidades de complicaciones infecciosas y neoplásicas en el futuro. Por eso es importante encontrar el mejor donante siempre. ¿Continúo con la presentación o hay más preguntas? Acá tenemos algo más. Soy trasplantado. ¿Se puede saber el porcentaje de compatibilidad que tiene uno? Eso depende del donante, porque la compatibilidad es donante-receptor. Vos lo que podés saber, ¿qué porcentaje de crossmatch contra panel tenés? O sea, tu sangre la mezclaron con un montón de pacientes y ven en qué porcentaje dio positivo. Mientras más alto, significa que mayor sensibilización tenés, por lo que seguramente cuando vos tengas tu donante te termine dando positivo también. Pero vos sos compatible con tu donante. Bien, no sé si acá claro. nos preguntan, porque por ahí ingresaron un poquito más tarde, ¿quiénes son los pacientes a los que se considera hipersensibilizados? Bueno, para nuestro país, para nuestra reglamentación, es todo paciente que tiene crossmatch contra panel mayor al 85%. Estos son los pacientes que entran como hipersensibilizados y se le otorga la prioridad que después se lo voy a mostrar cómo se hace. Perfecto. Y Alejandro Bulich vuelve a consultar. Alejandro. Sí, una consulta. Para saber lo de la hipersensibilidad, ¿uno de esto lo puede ver en el Sintra? ¿Se puede ver? Sí, nosotros es un registro obligatorio en el Sintra. Vos no podés entrar en la lista de espera si no tenés el crossmatch contra panel realizado. Yo no sé si como paciente lo pueden ver ustedes, pero sí le pueden preguntar a su médico. Pero está registrado en el Sintra, porque justamente si el crossmatch te da mayor al 85%, entras como hipersensibilizado, ya tenés una prioridad especial en lista de espera. En el Sintra, si vos ingresás en tu ficha, ahí vas a ver si estás como paciente hipersensibilizado, lo dice hipersensibilizado en la situación clínica, digamos, ¿sí? Y en el frente de la ficha. En la ficha, apenas entras en tu ficha. El margen derecho superior. Si no está eso, porque no corresponde o porque el equipo no lo cargó, digamos, pero si entras en la ficha lo deberías ver. ¿Seguimos? Seguimos, dale. Bueno. Bueno, antes de implementar en Argentina este programa, estudiamos qué pasa en el resto del mundo.
Acá les traigo, por ejemplo, qué pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tienen un programa especial para hipersensibilizados. ¿Y qué hacen? Depende el crossmatch contra panel, le dan mayor puntaje. Por ejemplo, si es entre 80 y 89, le das 2,5 y si tenés 99.5, 200 puntos. Entonces, se priorizan con puntajes en Estados Unidos. Esto, desde la implementación, acá les muestro qué pasó, se implementó en el 2014, solamente se trasplantaba menos del 2% de los pacientes hipersensibilizados se trasplantaban anualmente. A partir de este programa, subió a 17% de los pacientes hipersensibilizados que se trasplantaron. Esto fue en Estados Unidos. Cada país tiene un umbral diferente para considerarlo hipersensibilizados. Por ejemplo, como podemos ver acá, en Estados Unidos se le otorga un puntaje extra a partir de de 80%. Nosotros en Argentina es 85%. Otro ejemplo es en Canadá. En Canadá consideran al paciente hipersensibilizado si tiene un crossmatch contra panel mayor a el 95%. Y le dan también un puntaje extra. Por ejemplo, el que tiene entre 99 y 100 le dan 421 puntos, que es un montón allá. Eso es Canadá. La ONT, que es España, también otorga una prioridad especial a los pacientes que tienen un crossmatch contra panel mayor al 98%. Esto, Eurotransplant también, ellos consideran pacientes hipersensibilizados, como en Argentina, mayor al 85%. El Eurotransplant agrupa varios países europeos que hacen distribuciones comunes de órganos, porque son países chiquitos, colitas chiquitas, por lo que comparten órganos entre diferentes países. Creo que es Bélgica, Holanda y Alemania. Bueno, ¿qué hicimos en Argentina? En Argentina hace 3 años que nos reunimos, 3 años previo al 2021, definimos primero a qué pacientes le íbamos a dar prioridad en lista de espera y definimos aquellos que tengan un crossmatch contra panel mayor al 85%. Otra cosa que les quiero comentar, una vez que el crossmatch supera el 85%, no es necesario repetir crossmatch los años posteriores, ya que es poco probable que baje. Y si baja, seguramente vuelve a subir rápidamente. Por lo que una vez que uno entra en hipersensibilizado, si cumple con el resto de los estudios, permanece en esta condición hasta el trasplante. Esta resolución, que era 341/21, el objetivo es el acceso equitativo de los hipersensibilizados al trasplante. Mirando un poquito nuestra lista, cuando comenzamos el programa, hay 5.000 pacientes actualmente en lista de espera renal para trasplante con donantes fallecidos. El 97% son adultos y el 3% son pediátricos. Y cuando vemos los hipersensibilizados, según nuestra normativa, que es cuando tienen un crossmatch contra panel mayor al 85%, son 575 pacientes, el 30% de la lista, no un número menor. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para obtener esta priorización? Una, como dijimos previamente, que se registre en el SINTRA un crossmatch mayor al 85%. Otro tema importante es los DCA. Los DCA, estos anticuerpos que yo les comentaba, que uno forma cuando se transfunde, cuando se trasplanta, se pueden dosar. Se le puede poner también un numerito, como el HLA.
Y este numerito, cuando coincide con el HLA del donante, significa que es incompatible, porque yo tengo estos anticuerpos que no son deseados, que yo preformé, que van contra el HLA del receptor. Por eso, es obligatorio que estos anticuerpos sean registrados en el CINTRA. Si no, no tienen la prioridad. Y siempre que haya un donante que el paciente tenga anticuerpos contra su HLA, se excluye de la lista de espera. No participa de esa distribución. ¿Por qué? Porque no es compatible. Y por otro lado, ¿qué pasa? Si uno le realizaría el cross-match donante-receptor, que eso sí se hace en el operativo, le daría positivo. Entonces, nos aseguramos que cuando entre en una lista de espera, tiene altas chances que el cross-match donante-receptor le dé negativo. Y a diferencia, recuerden que el riñón tiene en la distribución una prioridad regional. O sea, si un donante se generó en Santa Fe, primero se distribuye entre los donantes, entre todos los receptores que tengan domicilio en la misma provincia. Si no se adjudica ahí, se va a la región y si no a la nación. En cambio, el hipersensibilizado siempre es de distribución nacional, para darle más chance a llegar al trasplante. Se saltea esta forma de distribución regional. Por lo que es importante este punto rojo, que deberán contar con sangre actualizada en todas las serotecas de la nación. Porque como sabemos, por más que para hacer el cross-match donante-receptor, necesitamos la sangre del donante y del receptor. Y no podemos esperar que si el receptor, como es de distribución nacional, si el receptor vive en Tierra del Fuego, no podemos dentro del operativo mandar la sangre de Tierra del Fuego a Santa Fe. Por eso es necesario, esto sí o sí, porque si no, no se puede, los tiempos del operativo son escasos, digamos, uno tiene que asignar el órgano lo antes posible. Sabemos, el riñón, mientras más tiempo esté fuera del donante, sin ser implantado, peores son los resultados del trasplante. Por eso, digamos, es importante contar con esto rojo, que haya sangre disponible en todas las serotecas para que rápidamente, cuando aparezca ese donante, se pueda realizar el cross-match. ¿Hay alguna pregunta? A este tema, sí, nos está preguntando María, ¿tiene prioridad una persona que vive en Ciudad de Buenos Aires más que el que vive en la provincia de Buenos Aires? No, eso depende del tiempo del resto de los puntajes. O sea, porque el puntaje depende de la antigüedad de la categoría. ¿De cuánto tiempo fue hipersensibilizado? Nos pregunta Eva, ¿quién es el responsable de que haya sangre en las serotecas? Excelente tu pregunta. Digamos, el responsable es el centro de diálisis que están en contacto con ustedes. Es el responsable de mandar la sangre, digamos, el mecanismo es muy fácil porque la sangre se envía a la jurisdicción, o sea, la misma provincia distribuye para todo el país. Por ejemplo, si vos vivís en Santa Fe, el equipo de diálisis no manda sangre a todas las provincias de equipo de diálisis. Mandan no me acuerdo cuántos tubos son, 25 tubos. Esos 25 microtubos son de sangre, con muy poquita sangre es suficiente. Lo manda a la jurisdicción responsable en procuración. Por ejemplo, si estás en la provincia de Buenos Aires, Cucaiba. Y Cucaiba se encarga de mandarlo a toda la nación, a todos los bancos. Por lo que el centro de diálisis son
son los responsables de enviar la sangre. Y el caso que el paciente no esté en diálisis, como puede ser, hay una categoría que es trasplante preventivo. Son aquellos pacientes que tienen un PIDE ya casi entrando en diálisis, pero que todavía no están en diálisis. Estos pacientes, como no dializan, el responsable de mandarle la sangre es el equipo de trasplante. Perfecto, nos pregunta Dolores, ¿cómo saber si su mamá es paciente hipersensibilizada? Lo puede consultar en el Sintra. Perfecto, yo ya les puse ahí por mail, el acceso al Sintra lo puede solicitar el paciente a una casilla que se llama claves@incucay.gov.ar. Volvimos a poner los WhatsApp del área, todas las cuestiones personales, las dudas e inquietudes que tengan, nos pueden enviar un WhatsApp, ¿sí? Y en el día de hoy, mañana, si necesitan charlar, charlamos, no hay ninguna dificultad en ver cada situación personal. Por ahora no hay ningún otro mensajito. Buenísimo, seguimos entonces. Bueno, ¿cómo se realiza la distribución? Dijimos que en un principio es regional. Primero, si el donante se generó en Santa Fe, primero están los santafesinos, los que viven en Santa Fe, después los de la región y después en Nación. Menos estos 3 cuadrados que están al principio, que son categorías especiales de pacientes vulnerables que se distribuyen a nivel nacional. Cuando el donante es mayor de 18 años, primero está el hipersensibilizado y es distribución nacional. Segundo, este que se llama full house. Este paciente, full house, significa que tiene el HLA idéntico al donante. Este paciente le va a ir re bien con el trasplante. Este paciente va a necesitar re poca inmunosupresión y es como trasplantarse con un hermano gemelo. Sucede muy poco, pero sucede. Estos pacientes, como tienen tanta compatibilidad y le va a ir tan bien con el trasplante, también, si no hay ningún hipersensibilizado antes, se le otorga el riñón, no importa que sea de otra provincia de generación del donante. Otro paciente, que también es a nivel nacional, es el último acceso vascular, que son los pacientes que utilizaron muchos años, que ya tienen ocluido muchos accesos para la diálisis, que le quedan muy pocos recambios de catéter. Este paciente, como es vulnerable, porque ya cuesta mucho hacerle la diálisis, también es a nivel nacional. Si pasa estos 3 pacientes que no se asignaron, recién pasa a la lista general y se hace primero provincial, después regional y después nacional. Cuando el donante es pediátrico, que es menor de 18 años, como hay tan pocos donantes pediátricos y los receptores pediátricos necesitan donantes pediátricos, primero va el donante pediátrico, sí o sí, a nivel nacional. Y después continúa con la misma secuencia, hipersensibilizado, full house, último acceso vascular y lista general. ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? Continúa entonces. Bueno, esto para mostrarle la distribución de los hipersensibilizados, cómo es por provincia. Por supuesto que los pacientes en la lista de espera, donde hay más, en las provincias donde hay mayor cantidad de pacientes en lista de espera, también hay más pacientes hipersensibilizados. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la que tiene mayor pacientes en lista de espera y tiene 270 hipersensibilizados. Continuando por Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. En cuanto
desde que comenzó el programa, que hace poquito, 2 años solamente, ya se trasplantaron 92 pacientes hipersensibilizados. La mayoría fueron en estos centros, Nephrology y el programa de trasplante renal de Córdoba. Son pacientes que tienen mucha también, son equipos que tienen mucha masa de pacientes, por lo que tienen mayor pacientes hipersensibilizados. Bueno, respecto al último acceso y preguntan, último acceso vascular es cuando ya no tiene acceso en brazos y en subclavia o se puede continuar en miembros inferiores. No, último acceso vascular es cuando le queda un solo acceso, ya sea de miembros superiores o miembros inferiores. Dice que hay como 2 accesos grandes. En las femorales, que es en los miembros inferiores, y en los miembros superiores hay varios accesos, el yugular y el subclavio, de cada lado. Cuando ya te queda uno solo de todos esos, recién entras en esta categoría y tampoco tiene que existir la opción de diálisis peritoneal, porque recordemos que hay otra forma de diálisis que cada vez se está usando más, que la peritoneal. Entonces, cuando tiene alguna contraindicación de la diálisis peritoneal y le queda el último acceso vascular, se le otorga una prioridad. Por eso somos muy estrictos. El INCUCAI solamente tiene esta potestad de dar esta categoría. El paciente se debe realizar una angiografía muy bien hecha, es evaluada por especialistas, expertos cardiovasculares para estar seguro que no tienen más opciones de acceso para diálisis, y recién se le otorga esta categoría. Son muy pocos los pacientes que llegan a tener esta categoría. Creo que actualmente tenemos menos de 10 pacientes. Mira, justamente está consultando un paciente, Jessy, que dice que no tiene más acceso, que solo tiene acceso en la pierna izquierda y que le dicen que está la peritonitis, no, la peritoneal, y me quieren poner en prioridad. Claro, bueno, por supuesto, si ya no tiene acceso, hay una normativa que aclara bien cuáles son las condiciones para que un paciente entre en esta categoría, qué estudios debe presentar, y nosotros lo hacemos evaluar por expertos. Estos expertos determinan si realmente cumple con estos criterios. Somos muy estrictos. El INCUCAI, si es algo que tiene, es normal y es muy transparente con todos sus procesos. Están todos escritos, están todos en la página del INCUCAI, y como les decía previamente, todo se revisa permanentemente. Depende de los resultados que analizamos, tanto de los indicadores en lista de espera como de post-trasplante. Bien, otro paciente pregunta si ya está vigente esta norma de prioridad a hipersensibilizados. Sí, del 2021. Ya se trasplantaron, ya te digo cuántos, más de 90 pacientes hipersensibilizados en 1 año y medio, cuando antes se trasplantaban muy poquitos. Ya está vigente, sí. Un buen impacto. Sí, muy buen impacto. Inclusive les quería mostrar esto, como ya estamos viendo que los tiempos en diálisis ya se está viendo en la mediana, que eran 10 años, está bajando a 7.4, pero esto es mínimo porque pasó muy poco tiempo, pero ya estamos viendo cambios en los tiempos en diálisis, pero todavía es muy reciente el programa como para mostrar. Yo creo que está pasando esto, lo que pasó en Estados Unidos. Ya el primer mes pasó esto. Pasamos de menos del 10% a, creo que llegamos a un 15% de trasplante con hipersensibilizados. Pasó lo que pasó en Estados Unidos.
esta curva es así. Primero hay un gran aumento de estos pacientes hipersensibilizados y después empieza a bajar porque hay menos porcentaje de pacientes hipersensibilizados en lista de espera. Entonces hay más riñones para los no hipersensibilizados. Pero esto es una norma porque hace 20 años no había tantos trasplantados, o sea que habría menos población. En la medida que crece la población, que muchas personas hacen un trasplante y vuelven a lista de espera, potencialmente van a crecer los hipersensibilizados. Sería una lógica, ¿no, Ariel? Claro, pero por otro lado, vos antes, como no tenían posibilidad de trasplante, estaba mucho tiempo en lista de espera y ibas teniendo cada vez más pacientes hipersensibilizados. Actualmente, como uno tiene prioridad, estos pacientes se van a trasplantar más rápidamente y no vamos a tener un 30% de hipersensibilizados como ahora. Va a ser como en el resto, como pasó en el resto del mundo, que actualmente, como pasó en estos países, después de 6, 7 años de implementación, que tienen menos del 15, 10 o menos del 5% de pacientes hipersensibilizados en lista de espera. No solo porque lo implementamos recién ahora y se acumularon pacientes de muchos años. Hay pacientes que hacen 10 años que están esperando. Cuando la mediana al trasplante son de diálisis, estoy hablando, son entre 5 y 6 años. Como decía, nosotros marcamos los tiempos medios, pero si uno tiene, por ejemplo, entra en lista de espera y al otro día tiene un full house, o sea, hay un paciente, hay un donante que comparte todo con vos, te va a tocar al otro día. Por eso lo de la lista de cuánto tiempo espero depende de los donantes y de tu compatibilidad con el donante. Acá nos preguntan, con respecto al paciente que solamente tiene una problemática renal, que está en situación general, electivo, ¿qué tipo de priorización hay para estos casos? Este paciente que consulta tiene 6 años en diálisis y bueno, claro, estaría sensibilizado. No sé, pero bueno, ¿cómo se ordena la lista de espera renal? Se ordena por score, o sea, un puntaje. ¿Qué te lo da? El tiempo en diálisis. Mientras más tiempo en diálisis, más puntaje. La compatibilidad HDA. Esto da muchos puntos. O sea, cuán compatible seas vos con el donante que salió en ese momento. Otro que da puntaje es, por ejemplo, el paciente pediátrico. El paciente pediátrico tiene un puntaje especial. De esta forma se suma el puntaje y se va ordenando de mayor a menor puntaje. Si un paciente tiene un HLA muy raro, o sea, poco prevalente en la población, le va a pasar, bueno, justamente que va a obtener muy poco posibilidades de donante compatible. ¿Cómo te puede pasar que, como decía previamente, que hayas entrado ayer en lista de espera y aparezca un donante 100% compatible y te toque como full house? El full house, si no hay ningún hipersensibilizado, le corresponde al full house, esté donde esté el donante. Acá nos preguntan con respecto a todo lo que es hepático, ese caso les pedimos por favor, porque ya estamos excedidos en el tiempo, que nos consulten vía WhatsApp, ¿sí? Tenemos otra consulta con respecto al programa All to Old, que era para los pacientes mayores, nos consultan si sigue vigente o no, y tenemos por último, o una de las últimas preguntas, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre presencia de anticuerpos AGHLA y citometría de flujo positiva? Con ambos casos, el marido de esta señora no fue trasplantado, aunque participó en el puesto 1. Bueno, te comento, empiezo por la segunda, que es más difícil, y después la primera. Bueno, acá, por un lado, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre hipersensibilizado y la citometría de flujo? ¿Es así? A ver, repetime la pregunta.
Repetime la pregunta. La segunda. Hola, Ariel. Soy Daniela, Sí. cambiamos de interlocutor. Dale. ¿Cómo estás? La pregunta decía, ¿cuál es la diferencia entre la presencia de anticuerpos HLA y citometría de flujo positiva? Esa ya está respondida. Y la segunda... Sí, la citometría de flujo en realidad es el cross-match donante-receptor que se hace el operativo. Es un estudio más fino, digamos, es parte de ese estudio. Uno mezcla la sangre del donante y del receptor. En este caso, estaba primero, como dicen, en la lista de espera, pero si ese estudio de cuando mezclan la sangre del donante y el receptor da positivo, no se le asigna el riñón, porque lo va a rechazar. Ariel, te leo nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre presencia de anticuerpos AG-HLA y la citometría de flujo positiva? En este caso, el paciente siempre quedó en el 1, pero no trasplantó. Claro, ¿qué pasa? Este paciente tiene sensibilización, tiene anticuerpos, que estos son los anticuerpos anti-HLA, que es lo mismo que DCA, ¿no? Es el mismo nombre, DCA. Este paciente tiene algún grado de positivización cuando se hace el cross-match contra panel. Lo que le pasó a este paciente que entró a un proceso de distribución y cuando le hicieron la citometría de flujo, que es hacer eso, es mezclar la sangre del donante con el receptor y ver si hay reacción, le dio positiva, por lo que no se puede trasplantar con ese donante porque le dio positiva. Mientras más alto tenga el porcentaje de cross-match contra panel, que se estudia cuando estás en la lista de espera, mayor posibilidad tengas que te dé positiva contra ese donante específico del proceso de donación. No sé si fui claro. Y entiendo que sí, porque la duda es si es a lo mejor otra técnica la citometría que el cruce de sangre, que es lo que más la pregunta. Claro, mira, hay como diferentes grados de sensibilidad a la técnica. Una es el cross-match donante-receptor, que es una técnica más sencilla y más corta de hacer. Y hay otra citometría de flujo, que es la misma técnica, pero más compleja, lleva más tiempo. Claro, eso decide... Claro. Eso, que es una técnica distinta. Y por lo que decía, que estuvo en el primer puesto, generalmente los pacientes hipersensibilizados que comparten y tienen esta posibilidad que ya conocemos, los anticuerpos, quedan priorizados y están en los primeros puestos, generalmente, ¿no, Ariel? Claro, pasa eso. Pero tienen que dar el crossmatch, tiene que ser negativo el estudio de crossmatch. Claro. Que es la última prueba. Sí. Y es muy sensible, muy sensible. Claro. Y la otra pregunta viene del programa All for All. All for All, era así. El programa All for All ya cuando se estudiaron los resultados del trasplante no fueron buenos, por lo que se decidió suspender el programa. Igualmente, se hizo una modificación en la nueva normativa que igualmente a los pacientes mayores de 60, cuando uno tiene un donante mayor de 60 años, se distribuye prioritariamente con los receptores mayores de 60 años. Digamos, como pasa con los pediátricos, cuando uno tiene un pediátrico, primero están los pediátricos, con los mayores de 60 años, primero están los receptores mayores de 60 años. Esto se hace en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Primero, hay muchos donantes mayores de 60 años. Hay muchos donantes. Justamente hay una gran proporción de pacientes que fallecen, por supuesto que cada vez se atrasa más la edad de fallecimiento, entonces cada vez hay más donantes mayores. Por otro lado, hay muchas medidas que se tomaron, por ejemplo, en tránsito, del uso del casco,
que hacen que haya menos accidentes de tránsito, menos traumatismo de cráneo y hay menos donantes jóvenes. Y estos pacientes, digamos, se demostró que cuando se trasplantan con los pacientes mayores de 60 años, o se trasplantan con donantes mayores de 60 años, tienen igual sobrevida que si se trasplantan con donante joven. En cambio, si lo hacemos al revés, si le ponemos a un receptor joven, un donante mayor de 60 años, los resultados no son iguales, son peores. Por eso se decidió anular este programa, pero sí, cuando el donante tiene mayor de 60 años, se distribuye prioritariamente en la población de receptores mayores de 60 también. Ariel, bueno, creo que no hay más preguntas. Si alguno quiere hacer una pregunta, que vamos cerrando. Y si queda alguna pregunta ahí en el chat o algún integrante quiere hacer la pregunta ahora en vivo, pero creo que no sé si hay más. Ahí la manito. Bueno, la idea. Hola. Hola. Hay una mano levantada de Laura. Tiene la pregunta Laura. Hola, buenas tardes. ¿Te escucha? Sí, perfecto, Laura. Sí. Disculpe mi ignorancia. Yo estoy trasplantada cardíaca hace 4 años. Tuve una muerte súbita. Me pusieron una bomba, emergencia nacional, y en 8 días recién me entero que llegó un corazón. Quería saber qué parte estaba. Era la full house, algo así, porque recién estoy aprendiendo. Me dijeron que mi corazón funciona un 40% de eyección. Es lo que no sé, ¿el corazón ya viene así? ¿Lo acepta el hospital o hubo algún problema? ¿O viene el 100? Perdone, pero no sé muy bien. Bueno, eso es un caso particular que, bueno, que lo tenés que hablar por ahí con tu médico trasplantólogo bien, porque es muy específica tu pregunta, no es general. Pero todo paciente, no importa cómo le funcione el corazón, puede entrar en lista de espera. Eso te lo digo de que no importa que tu corazón funcione un 10%, un 15% o un 60%. Podés entrar en la lista de espera, no importa cómo esté tu corazón. Lo importante es que vos estés con buena salud como para recibir un trasplante, para que te vaya bien en los resultados. Bueno, igual, Laura, lo de Full House, que hablaba el doctor Antic, tiene que ver con el HLA renal. Ah, perdón, claro. No importa, está bien que preguntes. Está bien. Vengo llevando, anotando y esa es una duda que tenía. Claro. Perfecto. Bueno, ¿queda alguna pregunta? Porque así vamos cerrando. Queremos agradecerle al doctor Antic y a todos los que participaron. Esperamos haberlos no aburrido, esperamos haber clarificado. Para nosotros es importante generar participación. Bueno, esperamos un nuevo año con distintas conversaciones y pensar cuántas cuestiones pueden interesarles más allá de estas cuestiones específicas. Así que gracias por estar. Vamos a seguir estando. Tienen nuestros teléfonos, nuestros correos para las dudas que surjan de acá. Sobre todo las dudas personales, es bueno que nos llamen, que las planteen y que podamos orientarlos, explicarles y calificarles. Así que, Mari, ¿qué quieres decirle? Bueno, gracias al doctor Antic, fue muy claro, creo que evacuó muchas dudas y a todos los que participaron y como dijo Walter, estamos en los teléfonos y por mail también para cualquier otra consulta que quieran hacernos, así que creo que es la última reunión de pacientes del año, así que bueno, feliz año para todos nosotros. Que venga Navidad, renueven las esperanzas y la confianza. Gracias. Y renueven siempre la esperanza y la confianza. Y la confianza que Feliz Navidad y un próspero para que puedan trasplantar. 2024.
Bueno. Sí. Un abrazo para todos. Ariel, gracias. Gracias, Ariel. Bueno, un placer y estoy disponible para preguntas, dudas, para charlas. Me encanta esto. Lo disfruté un montón. Gracias, Ariel. Gracias, nosotros también. Muchas gracias. Bueno, Gracias. feliz año. Un abrazo para todos. Saludos. Feliz año. Hasta luego. Adiós.